La relación fiscal federal y el régimen de coparticipación. Expone Pablo Garat, abogado, profesor de Derecho Constitucional y decano en la Facultad de Derecho en Universidad Católica Argentina, asesor jurídico por concurso en la Comisión Federal de Impuestos. Modera Marcos Toraza, socio de Edelstein, Mariscal, Toraza y Asociados. Buen día a todos. Muchas gracias, IDEA. Doblemente agradecido, en primer lugar, por permitirme participar y, en segundo lugar, por permitirme coordinar esta mesa que para mí tiene una gran trascendencia institucional. Me refiero al tema que vamos a abordar, que va a abordar el doctor Garat, que es la relación fiscal federal y el régimen de coparticipación. Un tema que a mi criterio no tiene hoy un lugar en la agenda pública, no ocupa un lugar en la agenda pública, tampoco tiene trascendencia mediática y diría que tampoco se le presta la debida atención en simposios, congresos y demás eventos profesionales. Sin embargo, la relación fiscal federal atraviesa todos los grandes temas que estamos habituados a discutir en materia tributaria, la presión fiscal, si hay que cambiar el impuesto a los ingresos brutos por un IVA mochila o por un impuesto a las ventas y tantos otros temas de la agenda diaria en materia fiscal. A mi modo de ver, si no se discuten adecuadamente las competencias, funciones y servicios de los distintos niveles de gobierno, lamentablemente vamos a seguir con esta política de parche en materia tributaria y, por sobre todas las cosas, incumpliendo la Constitución Nacional. Nos acompaña, como ya se dijo en la introducción, el doctor Pablo Garat. El doctor Garat es profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Constitucional Tributario en la Universidad Católica Argentina, es decano de esa facultad, es asesor de la Comisión Federal de Impuestos, fue también asesor de la Convención Constituyente del año 1994, autor de numerosas publicaciones. Y para no robarle ni un minuto más a su exposición, os dejo con él, que seguramente van a disfrutar de la misma por la solidez de sus conceptos y por la claridad en la exposición. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos, doctor Toraza. Mi agradecimiento a IDEA de Impuestos, a este encuentro. Mi agradecimiento a quienes están presentes en este momento. El tiempo, como se dice en estos casos, es tiránico, así que voy a tratar de ser muy preciso, señalando primero de qué no voy a hablar. Esto no va a ser una clase breve sobre qué es la coparticipación. Entiendo que estoy ante un público muy calificado de las finanzas públicas, economistas, contadores, auditores, abogados también, especialistas en derecho tributario y constitucional tributario, prevalentemente, y por lo tanto conocen perfectamente las bases, los marcos normativos y conceptuales de esta cuestión. Yo voy a aprovechar entonces este momento para hacer un aporte que es sí desde lo académico, desde los estudios, pero también desde 30 años de vivencia o convivencia con otros actores dentro del sistema de distribución de la renta fiscal federal, que no es solamente el sistema de coparticipación del régimen general de la ley 23.548, sino también de los regímenes especiales, como ustedes saben. Bien, interrumpo porque tengo un retorno en el audio. No sé si esto se puede resolver técnicamente. Habría que silenciar. No sé cómo es posible hacerlo. Ahí está. Muchas gracias. Les decía que trataré entonces de, en 7, 8 minutos, hacer un breve diagnóstico desde la reflexión a partir de mis experiencias y luego entrar en una fase propositiva para estar finalmente a disposición los últimos 5 o 6 minutos
del contador Toraza, sus comentarios y las preguntas que pudiesen plantearse. Lo primero que hay que decir es que el ordenamiento constitucional argentino tiene un problema con la relación fiscal federal desde el inicio. Ya en la noche del 23 al 24 de abril de 1853 hubo una muy dura discusión entre los convencionales Gorostiaga, Leiva y Seguí en torno a la cuestión de la aduana, si debía haber una sola aduana o no, y si debían perdurar las aduanas y desde las aduanas provinciales sostener al Tesoro Nacional. Esto se zanjó, como se sabe, en la unificación en torno a una sola aduana y a la decisión política volcada en la Constitución en cuanto a que es con las rentas de la aduana del comercio exterior que el gobierno federal debía sostenerse prevalentemente, principalmente, y solo excepcionalmente con las contribuciones, impuestos que equitativa y proporcionalmente a la población impusiera el Congreso. Ya se instalaba el principio de legalidad en ese momento. Esto duró hasta 1890, cuando estalla la crisis de 1890-91, que todos ustedes conocen, aparece en nombre de la emergencia el avance con la ley de unificación de impuestos internos, con la Administración Nacional de Impuestos Internos, es primer incumplimiento de la Constitución en la distribución de las potestades impositivas y de las fuentes, de la separación de fuentes y la concurrencia excepcional de fuentes establecida en 1853-60. Esto se sigue deslizando hasta la crisis de 1929-30, donde entonces se consolida la coparticipación. Esto es justificado por la Corte, curiosamente en un fallo Simón Matalde de 1927, en el mismo año en que otro fallo ercolano limitaba el derecho de propiedad en materia de alquileres. Otra vez la emergencia. Y así continuó el deslizamiento desde el sistema de coordinación de separación y concurrencia de fuentes hacia el de coparticipación, primero unilateral, luego pactada, y llegamos a lo que se da a partir de 1984, cuando vence el 31 de diciembre la ley 2221, 3 años de las provincias a sueldo del gobierno federal, 85, 86, 87, hasta que se sanciona supuestamente por un año la actual ley 23.548, una ley transitoria. Ahora bien, esto, dicho así muy rápidamente, que fue de la mano de la hipertrofia del Estado Nacional, del gasto público, de la mala calidad de este gasto público, del incremento consecuente de la presión impositiva en los 3 niveles de gobierno sobre un único contribuyente, etcétera, etcétera, es como el contexto general. Pero hay una cuestión en particular que sin duda determina por qué estamos como estamos en materia de distribución de la renta fiscal federal. Y es que a partir de la reforma proyectada en 1992 y concretada en 1994 del sistema previsional, el fracaso en las previsiones en cuanto al financiamiento del sistema público que quedaba de modo residual, financiado entonces con el laberinto de la coparticipación desde 1992, primer pacto fiscal, y la secuencia que luego vino de sucesivos pactos fiscales, leyes de asignación específica, detracciones de la masa coparticipable, todas fundamentalmente con destino a atender el déficit estructural del sistema previsional, que en valores actuales es de 5.5 puntos del Producto Bruto, más o menos. Y este déficit estructural del sistema previsional, que es consecuencia de que no alcanza el componente contributivo para sostenerlo, debe atenderse con impuestos o con deuda. Ya en los 90 el déficit traccionó la deuda, como lo hizo probablemente a partir de las reformas del 2008. Ahora bien, algunos sostienen que entonces acá hay un tercer socio, que ya no solamente la renta fiscal federal se distribuye entre el gobierno federal y las provincias, indirectamente y sus municipios, sino también necesariamente con el sistema de seguridad social, especialmente por la contingencia previsional. Este es, para mí, desde lo
académico y desde la experiencia el obstáculo principal, no el único, por el cual no se puede alcanzar un acuerdo de coordinación en torno a la distribución de la renta tributaria federal. Este es un primer problema. El segundo problema es más jurídico, es de coherencia interna del sistema federal argentino. Y ahí hay una pregunta que no tiene respuesta. ¿Es compatible sin más el sistema de coparticipación como sistema de coordinación con el sistema federal, con el régimen federal? Porque esto supone que las provincias que han delegado a través de la Constitución poderes excepcionales en el gobierno federal se autolimitan casi per se. Llevamos ya tantos años y esto está ahora en la Constitución y vamos a ver cómo continúa según los acuerdos que existan. Se autolimitan el ejercicio del poder de imposición en materia de contribuciones indirectas, que ahora son de ejercicio concurrente según la Constitución, pero también en materia de contribuciones e impuestos directos, que solo excepcionalmente debería ser materia de ejercicio del poder de imposición por parte del gobierno federal, como dice la Constitución. Entonces, acá hay dos grandes problemas, y aquí termino este diagnóstico casi, me falta un punto que es determinante, y es que nosotros debemos promover no solamente una solución del déficit estructural del sistema previsional que impide el acuerdo en torno a una definitiva ley, convenio de coparticipación federal, y esto está demostrado, sino que además debe haber un acuerdo en torno al ejercicio del poder de imposición sobre los impuestos nacionales coparticipables. Tenemos un sistema de coparticipación como un sistema de coordinación global. Nada impide que este sea parcial sobre algunos impuestos, mientras que otros queden en cabeza de las provincias, como ocurre en otros países federales. Esto es parte del debate pendiente. Finalmente, la cuestión previsional, hasta ahora, podía ser atendida, como señaló el contador Toraza, era atendida como algo no prioritario. Ahora es prioritario porque hay un factor nuevo que es el factor demográfico. A la Argentina le quedan alrededor de 25 años como mucho para el cierre de la ventana demográfica, es decir, para hacerse de un nivel de desarrollo razonable antes del envejecimiento que la va a alcanzar inexorablemente. Pero resulta que el 64% de niños pobres, más el casi 50% de jóvenes que no terminan la escuela secundaria y que constituyen la población económicamente activa que deberá sostener en los próximos 20 años, fiscalmente supuesto que salimos de este 45% de la informalidad en el tiempo, a una población pasiva exponencialmente creciente por los adelantos de la medicina, dice que esto es imposible. Es decir, que ya no solamente tenemos un problema con la ley de coparticipación, no solamente tenemos un problema de presión impositiva elevada, sino que tenemos un problema de sustentabilidad fiscal intergeneracional que puede hacer a la Argentina inviable fiscalmente, y con todas las consecuencias que ello tiene, en no más de 20 a 25 años. De modo tal que lo que hay que discutir no es una nueva ley de coparticipación, sino definitivamente un sistema de coordinación económica, financiera, fiscal y tributaria. Y aquí aparece una cuestión muy importante, que es la que se refiere al deslizamiento que ha habido ya del sistema de coparticipación hacia el sistema de transferencias condicionadas e incondicionadas. Un ejemplo típico de esto es la Ley de Financiamiento Educativo, del 2006, donde las provincias admiten que de sus propios recursos coparticipados, no coparticipables, se determine que una parte de ellos va a educación, sin discutirse que previamente, antes de educar a un niño, hay que nutrirlo. Entonces, hasta hay una falta de sentido común en el sistema, que no avanzó sobre la cuestión salud porque se detuvo en ese momento, en donde ya no solamente no hay una
coparticipación razonable, tal como lo estableció la Ley Convenio 23.548, con un 57.66 para las provincias y un 42.4 para el gobierno federal. Esto está invertido, ahora es 60-40 por razón del déficit previsional, sino que además de la parte que las provincias reciben, algunas ya le vienen condicionadas. Pero además, cuando uno ve las transferencias discrecionales que distintos gobiernos han mantenido en los últimos periodos, en mayor o menor medida, nos damos cuenta que el federalismo fiscal argentino no existe, pero que además existe un sistema hipertrofiado en el Tesoro Nacional absolutamente discrecional. Y esto choca absolutamente contra el desafío que acabo de describir anteriormente. Quiero señalar al pasar, nomás, que además hay un dato demográfico, y es que la tasa de reposición poblacional está apenas en el 2.1, con lo cual el envejecimiento en la Argentina se está acelerando. Cada vez tenemos menos niños y cada vez hay más niños pobres. Y estos niños no podrán sostener en el futuro, y tendremos que recurrir a otro problema, a otra cuestión que ni siquiera se discute, que es el tipo de migración calificada que necesita el país en los próximos 20 años. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la coparticipación? Absolutamente todo. Porque en mi opinión, y entro en lo propositivo, lo primero que debe discutir en el marco de la Constitución, que requiere acuerdos previos para la sanción de una nueva ley de coparticipación, acuerdos previos entre el gobierno federal y las provincias, que obviamente van a comenzar por los ejecutivos, el Ejecutivo Nacional, los ejecutivos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo primero que debe discutirse es qué hace cada nivel de gobierno, qué debe hacer cada nivel de gobierno. Y en esto yo defiendo absolutamente el principio de subsidiariedad, por el cual el gobierno debe estar tanto como se pueda cerca del vecino, ciudadano, contribuyente, lo que permite un mejor control del gobierno y una mayor eficacia en la asignación de los recursos. No olviden que en nuestro sistema, justamente, los dos instrumentos fundamentales de asignación y reasignación de los recursos públicos son las leyes de presupuesto y las leyes de coparticipación. La ley de cooperación federal y las leyes de coparticipación provincial. Entonces, nosotros necesitamos determinar claramente en un debate profundo qué hace cada nivel de gobierno, federal, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. En segundo lugar, establecer a partir del último presupuesto que preceda ese debate y de manera proyectada, razonablemente, supuesto que salimos de esta situación de coyuntura que exige un tratamiento de corto plazo, debemos establecer qué tipo de recursos hacen falta a cada nivel para atender esas responsabilidades que se asumen y que se asuman en ese nivel de gobierno. Finalmente, recién después que esto está resuelto, es que tenemos que discutir la coparticipación como un sistema de distribución y redistribución solidaria para cumplir con otro mandato de la Constitución, que es la promoción de un grado equivalente de desarrollo, igualdad de oportunidades y calidad de vida en todo el territorio nacional y el equilibrio y la equidad entre provincias y regiones. Entonces, en ese sentido, la foto que hoy tenemos es una foto absolutamente distorsionada en la distribución de los recursos públicos, totalmente ineficiente, que solo conduce al incremento de la presión impositiva y ante la imposibilidad de la recurrencia al crédito externo de la emisión. La película es la que nos debe llevar, mediante otra agenda pública, a discutir, insisto, en este orden. ¿Qué hace cada nivel de gobierno? ¿Qué debe hacer en el marco de las competencias distribuidas a través de la Constitución Nacional? El programa para el desarrollo humano de la Constitución Nacional, que está claramente descrito, no tengo tiempo para desarrollarlo. El nivel de recursos tributarios que hace falta en cada orden de gobierno para atender esas responsabilidades. Y, finalmente, un sistema de coparticipación como sistema de coordinación que permita, establecido lo anterior, ajustar un equilibrio en todo el territorio nacional. Una última cuestión es que esto exige, además,
un monitoreo, un seguimiento permanente, una administración de los regímenes tributarios, previsionales, de coparticipación en los dos niveles de gobierno. Y esto nos lleva entonces a la cuestión de la administración tributaria federal, que hoy tenemos en cabeza de la AFIP, financiada parcialmente por las provincias, y que permite a la AFIP atender, sostener técnicamente las necesidades que tengan de administración tributaria en los órdenes provincial y aún de los municipios. Eso también debe ser discutido, porque finalmente el principio de unicidad del contribuyente nos dice que hay un solo contribuyente tributando en los tres niveles de gobierno. Entonces, la relación fiscal federal es necesariamente una relación que comienza en la relación fisco-contribuyente, pero no es por la vía de una reforma impositiva bajando impuestos, que hoy es imposible, y ni siquiera de una reforma previsional o laboral aislada que se resuelve esto, sino que es a través de un abordaje integral de la distribución y ejercicio de competencias para atender las necesidades públicas con recursos escasos, que es lo que pide la economía, necesidades ilimitadas con recursos escasos, y desde el punto de vista fiscal, hacer que esto tenga consistencia, tanto en la relación entre los niveles de gobierno como en relación con el contribuyente. Perdón, Pablo, teniendo en cuenta el tiempo que nos queda, me gustaría hacerte una pregunta que sé que es un poco complicada, pero en base a tu exposición tan clara y al diagnóstico, si vos no considerás necesario y una vez alcanzado los consensos que esto requiere, que no se debe plantear seriamente una reforma de la Constitución en lo referido al artículo 75, inciso 2, y todo el tema de la relación fiscal federal, que comprende obviamente la coparticipación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en base también a tu exposición, si consideras que es conveniente una administración federal de ingresos públicos que agrupe a todos los niveles de gobierno y por ende que trate al contribuyente como lo que de hecho lo es, que es un único contribuyente que hoy tiene que aportar a distintas cajas, pero manejado por distintos entes de administración tributaria que sin duda le complican la vida. Esas son las dos preguntas. Muchas gracias, Marcos. Comienzo por la última, que es la más fácil, aunque la más difícil de ejecutar en un sentido. Como señalé recién, el principio de unicidad del contribuyente es parte de la seguridad jurídica absolutamente imprescindible para que el ahorro se oriente a la inversión y salgamos de esta gravísima situación en que se encuentra el país. De modo tal que uno de los aspectos para hacer más sencillo el cumplimiento de las obligaciones tributarias es justamente un sistema de administración tributaria federal, integrado, coordinado, que en todos los aspectos que el público aquí presente seguramente conoce mejor que yo, exige terminar con la evasión y no tentar demasiado la elusión. Esto es lo que contestaría, es decir, que creo que es un componente, es parte de la solución esto que vos señalas. No una FIP del gobierno federal, sino una FIP federal, que es distinto, con participación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo otro es más complejo, pero no voy a eludir la pregunta. Las reformas constitucionales tienen lugar en la historia como consecuencia de una de dos situaciones, o la revolución o el consenso. En nuestro caso, la reforma del 94 fue producto de un enorme consenso, fue votada por unanimidad por 19 partidos políticos que estaban allí representados. ¿Tiene defectos? Tiene defectos. En esta materia pudo ser mejor. Yo creo, sin embargo, que una reforma constitucional que consolide una nueva relación fiscal federal debería ser el punto de llegada en un país pacificado como consecuencia de haber alcanzado consensos previos, y por lo tanto creo que el punto de partida es tratar de cumplir
con lo que hoy establece el 75, inciso 2, y el inciso 3 en materia de asignaciones específicas de recursos coparticipables. Y termino esto con un pequeño comentario sobre la evolución de la jurisprudencia de la Corte. En 2015, la Corte, con ocasión de los fallos Santa Fe-San Luis, exhortó a las autoridades de la Nación a cumplir el mandato del 75, inciso 2. Yo tengo la impresión, no soy profeta, de que si esto no se cumple, la Corte pasará de la exhortación, como ha hecho con ocasión de otro tema en el fallo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a establecer criterios rectores, es decir, a ejercer todavía una incidencia mayor sobre el conjunto de los otros poderes y la dirigencia política para cumplir con la Constitución Nacional en la combinación de los artículos 75, inciso 2, 8, en materia de presupuesto que se vincula con este, y 19 sobre la cláusula del desarrollo humano. Esto es lo que puedo decirte en este momento. Bueno, Pablo, hemos cumplido acabadamente con el tiempo. Muchísimas gracias por la exposición, muy claro, brillante desde mi punto de vista. Y pese a que estamos a la distancia, un aplauso virtual porque realmente muy buena la exposición. Gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Marcos, por tu compañía y la moderación de esta exposición. Muchas gracias.